Bienvenidos chicos aquí a una nueva clase de termodinámica. Hoy día vamos a ver materia nueva, tal y como les había comentado en la clase de ayer. Hoy día vamos a ver la materia de trabajo y calor. Trabajo y calor que corresponde a la última materia de la prueba número 1. ¿De acuerdo? Trabajo lo vamos a abreviar con la letra W minúscula y calor lo vamos a abreviar con la letra Q minúscula, ¿de acuerdo? El trabajo, la unidad de medida fundamental en sistema internacional, vamos a utilizar los kilojoules sobre kilogramo, por ende este vendría siendo el trabajo específico, porque está dividido por unidad de masa, si no sería W mayúscula, ¿de acuerdo? Y el calor también se mide en kilojoule sobre kilogramo, porque es un calor específico, y si fuera Q mayúscula, vendría siendo el calor total. Eso es para que lo tengan súper claro, son unidades específicas. Otras unidades de medidas para el trabajo y el calor pueden ser como BTU, pueden ser como calorías, pueden ser como joule, etcétera. Cualquier unidad de energía. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir hablando un poco acerca del trabajo. Vamos a partir hablando del trabajo. El trabajo, chicos, el trabajo se calcula mediante la integral definida. Entonces, el trabajo desde un estado 1 hacia un estado 2, siempre tiene que haber un estado de inicio y un estado de término, se calcula como la integral definida de la presión por un diferencial de volumen, desde un volumen inicial hacia un volumen final. Desde un volumen del estado 1 hasta un volumen del estado 2. ¿De acuerdo? Y esta integral que ustedes van a ver aquí, que quizá a más de alguno le traiga buenos o no tan buenos recuerdos, ¿ya? Depende 100% del tipo de proceso. Vayan anotando, del tipo de proceso. Si tenemos un proceso isobárico, se calcula de cierta manera el trabajo. Si tenemos un proceso isocórico o isométrico, volumen constante, tenemos otra forma de calcular el trabajo. Y finalmente, si tenemos un proceso isotérmico, tenemos otra forma de calcular el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, el trabajo es una propiedad que se calcula únicamente para procesos. Yo no puedo calcularle el trabajo a un estado, debo calcular el trabajo para un proceso, ¿de acuerdo? Y dependiendo del tipo de proceso que haya, siempre va a ser o isobárico, o isocórico, o isotérmico. Siempre una propiedad va a tener que mantenerse constante, si no, no podríamos graficarlo, ¿cierto? Entonces, como les decía, dependiendo del tipo de proceso que esté sufriendo el estado inicial y el estado final, es que vamos a calcular de una manera distinta el trabajo, ¿ya? Un pequeño paréntesis, chiquillo, estoy con una sola pantalla por el momento, por lo mismo, si alguien tiene alguna duda, por favor, si es que puede, me lo dice por micrófono. Si no, me escribe en el chat y me voy a demorar un poco más en verlo, pero no habría problema. Ok, vamos entonces con el primer caso, el caso 1. El caso de que estemos frente a un proceso isobárico. Lo voy a escribir para que no se olviden nunca, que isobárico significa presión constante. ¿De acuerdo? El proceso isobárico. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Acá tengo mi grafiquito, ¿ya? Acá está la presión constante, acá va a estar el estado 1, por ejemplo, y acá va a haber un estado 2. Entonces, lo que me van a pedir a mí es el trabajo desde el proceso 1, perdón, desde el estado 1 hasta el estado número 2. Eso me están preguntando. Entonces, yo digo acá, el trabajo desde el estado 1 hasta el estado 2 sería la integral de la presión, que es constante, por el diferencial de volumen, desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Pero la presión al ser constante puede salir afuera de la integral, y la integral de un diferencial de volumen, ¿ya? Desde un volumen 1 hasta un volumen 2, viene siendo la presión por el volumen evaluado
desde el volumen inicial hasta el volumen final. Por lo tanto, y a manera de resumen, siempre que tenga un proceso isobárico, el trabajo desde un proceso, perdón, desde un estado 1 hasta un estado 2 se va a calcular como la presión multiplicada por un delta V. En este caso sería el volumen 2 menos el volumen 1. ¿De acuerdo? Siempre es el volumen del estado final menos el del estado inicial. Vamos a encerrarla en un cuadradito esta fórmula. Ojalá la puedan anotar, chicos. El trabajo de un proceso isotérmico siempre es la presión, que es constante, por el delta volumen. ¿Ok? Y este trabajo de acá, el trabajo de un proceso isobárico, puede ser tanto positivo como negativo. ¿Por qué? Vamos a hacerlo con color azul. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si el estado 1 se encuentra aquí y el estado 2 se encuentra aquí? Vamos a corregir entonces los volúmenes acá. Acá sería entonces en el gráfico volumen 1 acá y volumen 2 acá. Y siempre les dije que el delta V era el estado final, en este caso sería presión, factor de volumen, que es el estado final, volumen 2 menos volumen 1, ¿cierto? Y este volumen, el volumen 2, en este caso es más pequeñito que el volumen 1. Por ende, este trabajo nos vendría dando negativo. ¿Ya? Una forma rápida de verlo, y acá quiero que pongan mucha atención para que nunca se equivoquen, voy a borrar el gráfico, lo voy a hacer con color verde. Una forma rápida de verlo, cualquier proceso isobárico, lo sepo, uno que esté aquí, estado 1, y otro que esté acá, estado 2, tiene que ser isobárico, por eso lo hice en la misma recta. Este proceso, como el 1 al 2 va hacia la derecha, me va a dar un trabajo positivo, porque el volumen de la derecha siempre va a ser más grande que el de la izquierda. Y si fuera al revés, no sé, otra curva, acá tuviera, le saco otro color, un color rosa. Si acá tuviera el estado 1 y acá tuviera el estado 2, ¿ya? En este caso, el proceso va hacia la izquierda. Por ende, el trabajo acá me daría negativo porque el volumen del estado 2 es más pequeño que el volumen del estado 1. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Gracias. Sí, Vamos a continuar entonces. Eh, Aquí lo único que importa, o lo más importante, chicos, vendría siendo la fórmula cuando tengan un proceso isobárico, que es presión por delta V. Y tengan mucho ojito con el sentido de los estados. Si van hacia la derecha, les va a dar un trabajo positivo, y si va hacia la izquierda, les va a dar un trabajo negativo. Pero eso sale solo, sale por matemática, así que no se preocupen tanto. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos con el caso 2, es decir, un proceso, ahí está, un proceso isocórico o isométrico. Me ha pasado que hay estudiantes que llegan a la prueba de cátedra y no se acuerdan cuál es cuál. Son iguales. Ambos significan volumen constante, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Es decir, esto. Tengo acá la curva, tengo acá un estado 1 y acá arribita tengo un estado 2. En la misma, en el mismo volumen. Entonces, si yo digo, el trabajo del proceso 1,2 es igual a la integral de la presión por el diferencial de volumen, desde un volumen 1 hasta un volumen 2, el diferencial de volumen, chiquillos, al ser constante, este diferencial es cero. Por lo tanto, y aunque no lo crean, y así de fácil, el trabajo para un proceso isocórico o isométrico es cero. Es cero. De verdad que es así de fácil. Entonces ya saben calcular el trabajo para un proceso isobárico, que es simplemente multiplicar el valor de la presión por la diferencia de los volúmenes.
Si el proceso es isocórico, también saben cómo calcular el trabajo. El trabajo instantáneamente es cero. Y ahora viene el caso, no quiero que le digan el más difícil, pero sí es el más largo. Es el que tiene más procesos, más procedimiento, pero no es más difícil, sino más trabajoso. Vamos con el último caso. El caso número 3, que es para un proceso isotérmico, es decir, temperatura constante. Es decir, como tengo un estado acá, por ejemplo, y termino acá. Estoy bajo la misma isoterma. Acá hay una presión 1, acá hay una presión 2, acá hay un volumen 1 y acá hay un volumen 2. Un poco choco, pero lo hay, ¿cierto? Entonces, el trabajo del proceso 1-2 sigue siendo la integral definida de la presión por el diferencial de volumen desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Pero ni la presión ni el volumen son constantes, por lo tanto sí estamos obligados a integrar. Pero, pero, no vamos a integrar per se. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerle un poco de suma a esto, déjenme arreglarlo para que quede más bonito. A ver. Por ejemplo, si acá tengo el estado 1 y acá tengo el estado 2, que son isotérmicos, lo que me están pidiendo a mis chiquillos es en el fondo, por favor, no, ya, no puedo ser tan malo, así que con línea recta. Ahí sí, ahí sí. Me están pidiendo, por favor, dime cuánto vale toda el área bajo la curva. Eso me están preguntando. Toda el área bajo la curva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a hacer de inmediato un ejercicio. Vamos a hacer de inmediato un ejercicio para que en el fondo vean cómo se hace esto. Miren, yo acá tengo un ejercicio planteado. Dice, ejemplo aplicado al agua. Determine el trabajo efectuado por el agua a través de un proceso isotérmico a 240 grados Celsius entre 3,344 y 20 megapascales. ¿Ya? El Para profe resolver... tiene que compartir, ¿o no? Ah, perdóname la vida, discúlpame. Gracias por avisarme. Ahí lo ven, ¿cierto? Sí. Ahí sí. Entonces les decía que vamos a hacer un ejercicio de cálculo de trabajo para un proceso isotérmico que me dicen que la temperatura constante es de 240 grados Celsius y él está entre una presión de 3,344 y 20 megapascales. Vamos a asumir que este 3,344 se refiere a líquido saturado, ¿ya? Vamos a simular eso, ya van a ver por qué. Entonces, hay una carta de procedimiento de lo que se tiene que hacer, que se las voy a colocar enseguida. De acá. Dice, si se desea determinar el trabajo cedido o requerido por agua para efectuar un proceso, el procedimiento de cálculo es el siguiente. Número 1. Se debe obtener información de tabla de vapor a la temperatura del sistema en el intervalo deseado. Ya puede ser de presión o de volumen. Entonces, chicos, vamos a buscar a 240. Vamos a tablas. Vamos a la tabla C1, que debe estar por acá. Acá está. Y si yo le hago un poco de zoom, el 240 tiene directamente el 3,344. ¿Ya? Vamos a hacerle un screenshot bien rapidito. Y aquí tenemos entonces que a 240 grados Celsius tengo la presión de 3,344 y me piden ir de 3,344 hacia 20 megapascales. O sea, si yo lo hago gráficamente, si yo lo hago gráficamente,
quedaría así. Deben un segundo. Ahí sí. Acá tengo la de 240. La presión de saturación era 3,344 y me están pidiendo llegar hasta 20. Yo les dije que íbamos a simular que estábamos en líquido saturado. O sea, mi estado inicial está aquí y mi estado final está aquí. O sea que tengo que irme desde la tabla C1 hacia la tabla C4. Ya me imagino que nadie tiene problemas con eso. Así que vamos a ver qué dice después acá. Dice paso 1, obtener información. ¿Qué información obtuvimos? Obtuvimos que vamos a pasar desde la tabla C1 a la tabla C4. ¿Qué dice el paso 2? Construya una tabla presión versus volumen a la temperatura dada. Ok, de partida, yo quiero ir desde la presión de 3,344 hasta 20 megapascales y sabemos que estamos en líquido comprimido. Entonces, yo me voy aquí a las tablas, voy a poner la página, no sé, 19. Me pasé. Acá está, tabla C4, página 16. Y para llegar a 20 megapascales, escuchen bien esto, para llegar a 20 megapascales debo pasar por el 5, debo pasar por el 10, debo pasar por el 15 y debo pasar por el 20. Hay que hacer una tabla de valores con todo eso que me sirve. Entonces, vamos a sacar un pantallazo para tener toda esa información. ¿Cuánto es la temperatura? 240, ¿cierto? Voy a dejar que se vea hasta el 240. Ahí. Y lo vamos a pegar aquí abajito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a hacer la tablita. La temperatura es de 240 grados Celsius. Vamos a agrandar acá para que se vea. Y ahora, la presión. Yo quiero desde el 3,344 y quiero llegar hasta el 20. Para llegar hasta el 20, chicos, debo pasar por el 5, por el 10, por el 15 para llegar al 20. Entonces acá coloco 5, 10, 15 y 20. Y el volumen específico a 3,344 lo saco de aquí, que vendría siendo el VF 0,001229, 0,001229. Vamos a agrandar acá para que se vea. ¿Sí? A 5 megapascales lo voy a encerrar con un círculo de color rojo. A 5 megapascales y 240 grados Celsius. Nuestro volumen es este, 0,0012264. Entonces 0,0012264. Vamos a agrandar una vez más. Ahí sí. A 10 tenemos 0,0012187. 0,0012187. A 15 y a 240 tengo 0,0012144. 0,0012144. Y finalmente a 20 tengo a 240 0,0012046. 0,0012046. Quiero que se fijen, chiquillos, vamos a cerrar esto en tabla. Ahí sí. Quiero que se fijen que a medida que la presión aumenta, el volumen va disminuyendo porque es temperatura constante. Bueno, ¿no? Quien no lo vea, se lo hago de manera gráfica. Profe, Dígame. creo que se equivocó en el volumen de la presión de 15 megapascales. Lo reviso enseguida. Lo reviso enseguida. Lo que quiero llegar con estos chiquillos es que a medida que la presión aumenta, de acá, 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 si se dan cuenta, el volumen va disminuyendo. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrarles. ¿Cuál me dices que me equivoqué? La de 15. Sí, A ver, la de 15 a 240, 0,0012, 114.
12, 100, ah, mira, la dislexia hizo lo suyo. Ahí sí. 12, 114. Muchas gracias. No sé quién me habló, pero está en mis pensamientos. Bien. Entonces, el paso número 2 dice construir tabla, presión versus volumen. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Ahora, lo siguiente que dice que haga es realizar un gráfico presión versus volumen con los datos de la tabla. ¿Ya? Acá tienen que tener mucho cuidado, chicos, porque este gráfico tiene que ser perfectamente a escala. Como esto, nosotros se los vamos a pedir que lo hagan a mano, para que tengan mucho cuidado. Lo que suelen hacer muchos estudiantes, me colocan, ahí está el lápiz, me colocan acá el 3, me colocan acá el 5, me colocan acá el 10 y me colocan acá el 15 y, ay, se me quedó el espacio, acá el 20. Eso está malo. En este gráfico en particular, el gráfico tiene que ser a escala. Es decir, si de acá a acá hay 5, acá hay 10, acá hay 15, y acá hay 20. Debo ser más o menos coherente. Ideal si pueden usar alguna hoja de cuaderno o algún papel milimetrado. Y si acá hay 2 cuadraditos de distancia, acá también hay 2 cuadraditos de distancia, acá también y acá también. Y con el volumen, que si lo pueden ver aquí, igual es como complicado de ver, también tiene que ser a escala. ¿De acuerdo? Una manera de ayudarlos es que miren los últimos 4 decimales. Acá tendríamos 122,9, 122,6, 121,87, 121,14 y 120,46. ¿De acuerdo? Yo, como tengo la facilidad o la ventaja de poder hacerlo en Excel, yo simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ennegrecer mis datitos, voy a colocar insertar, gráfico recomendado y coloco el tiro el primero que sale. Y me lo graficó súper bien a escala. ¿Ya? Profe, a mí no me sale así. Ya, tengan cuidado porque me pasó en la mañana con un alumno que me colocó primero la presión y después me colocó el volumen y graficó esto. Miren, insertar, gráfico. El gráfico le queda muy parecido, pero fíjense que en el eje Y le quedan los volúmenes y en el eje X le quedan las presiones. Eso está incorrecto. Debe quedar en el eje Y las presiones y en el eje X los volúmenes. Y esto pasa porque el Excel siempre va a leer la primera columna como el eje X y la segunda columna como el eje Y. Entonces, si yo lo coloco al revés, el Excel no entiende. Ahí barramos el gráfico que está incorrecto. Bueno, entonces aquí pueden ver entonces el paso número 3 que decía realice un gráfico presión versus volumen con los datos de la tabla. Y después me dice determina el área gráfica bajo la curva correspondiente. Ok, entonces yo digo lo siguiente. Bajo esta curva que ustedes pueden ver aquí, voy a insertar una forma. Primero una triangular desde aquí hasta acá más o menos. Ahí tenemos la primera figura. Y recuerden que, esto nunca se olviden, que el área bajo una curva siempre se calcula hasta el eje. Ya no sé si se acuerdan del teorema de Pappus, de que tenían que hacerlo girar en su eje hasta el fondo. Ahí, cálculo 2. Vamos a insertar ahora otra forma. Vamos a hacer un cuadrado para poder encerrar todo lo que nos falta de área, que vendría siendo este espacio de acá. Y le vamos a colocar un color naranjita. ¿Qué les parece? Entonces, aquí tenemos en el fondo toda nuestra área bajo la curva distribuida en una forma triangular y una forma rectangular. De hecho, vamos acá a agregarle, denme un segundo, ahí sí, botón derecho, agregar etiqueta de datos y le ponemos agregar etiquetas. Ahí puedo ver un poquito mejor los numeritos. Ahí está el 5, ahí está el 10, ahí está el 15, ahí está el 20. ¿Ya? Ahí sí. Por lo tanto, ahora chicos, yo voy a hacer una tabla. Denme un segundo, voy a mover esto un poquito más abajo.
Ahí sí, perfecto. Entonces, chicos, voy a hacer una tabla que diga, no sé, po, área, perdón, área naranja, no alcanza, ahí sí, área naranja y área azul. Porque yo sé que el área total es la suma del área naranja más el área azul. Eso es como obvio, ¿cierto? Si yo sumo todo lo azul más todo lo naranja, me da el área total. Bueno, entonces aquí yo necesito la base, la altura, un triángulo, base por altura, el factor. Profe, ¿qué es eso del factor? Nunca lo había escuchado. Cuando ustedes hagan un triángulo, el factor sería 0,5, porque se divide a la mitad. Y cuando sea el área azul, que, estoy disléxico, acá debería ser la azul para el triángulo, y acá la naranja para el cuadrado. Cuando sea el rectángulo. Cuando sea el rectángulo, este factor va a valer 1 porque no se altera. Acá tenemos el resultado. Entonces, acá, para que me vayan siguiendo. ¿Cuál vendría? Acá voy a modificar un poco el triángulo, que sea como... Ahí sí estaría correcto. Y esto... Ahí está correcto. Bien. El triángulo azul. ¿Qué tiene como base? La base siempre van a ser los volúmenes, porque está en el eje X. ¿El volumen de quién? El volumen de 3,344, que vendría siendo S, 0,001229, y el volumen de 20 megapascales, que vendría siendo 0,0012046. Por lo tanto, la base sería el volumen de 3,344, es decir, S, menos el volumen de 20, es decir, este. Ahí tenemos la base de nuestro triángulo. La altura. ¿Cuál es la altura máxima del triángulo? La presión de 20, y la altura mínima del triángulo vendría siendo los 3,344. O sea, la altura sería los 20 menos los 3,344. El factor. Ya que estamos trabajando con un triángulo, este factor es 0,5 porque es un medio de la base por la altura. Cuidado ahí porque hay muchos estudiantes que se les olvida ese factor. Y el resultado es el producto, la multiplicación de base por altura por el factor. 0,0002 es mi área azul. Vamos con el área naranja. Profe, pero es que la altura para el azul, ¿cómo lo había hecho? Míralo por el gráfico. ¿Cuánto es la altura del azul? Serían los 20 megapascales menos, ¿cuál es la mínima altura? Los 3,344. Mira, Vaya, eso es con las presiones, ¿verdad? sí, sería de acá hasta acá. No hasta el 5, sino que hasta el 3,344. Ya. Muy bien. Entonces, para nuestra fortuna, el área naranja tiene la misma base. Si se dan cuenta, la base del rectángulo naranja es la misma base que el triángulo azul. ¿Cuál es la altura del rectángulo naranja? Únicamente 3,344 porque va de 0 hacia el 3,344, así que lo colocamos ahí. El factor es 1 porque es un rectángulo, no se cambia nada, no se modifica nada, es base por altura. Y acá el resultado viene siendo igual el promedio, perdón, el producto me da 8 por 10 a la menos 5. Entonces, como yo les decía antes, el área total es simplemente el área azul más el área naranja. 0,0003. Está muy aproximado a esto. Vamos a colocarle, ahí sí nos queda correcto. Ahí sí nos queda correcto
nuestro valor. Pero tenemos un problemita más. Tenemos un problemita más que yo se los voy a decir al tiro con el lápiz. Nosotros lo que hicimos con el gráfico fue en la base corresponde al volumen específico, la altura corresponde a la presión. Entonces al multiplicarlas me quedó metro cúbico sobre kilogramo por megapascales. Y yo quiero encontrar el valor del trabajo. Por lo mismo, debo transformar esto a, recuerden que el trabajo se medía en kilojoule sobre kilogramo. Entonces, primero que todo, vamos a transformar los megapascales a kilopascales. Sabemos que 1000 kilopascales son un megapascal. Megapascal con megapascal se eliminan. Y en su conversión de unidades, van a saber que un kilojoule corresponde a un kilopascal por metro cúbico. Entonces, kilopascal con kilopascal se eliminan, metro cúbico con metro cúbico se eliminan. Y me queda el kilojoule sobre kilogramo. O sea que a este resultado de acá, ¿qué debo hacerle para transformarlo en kilojoule sobre kilogramo? Debo multiplicarlo por 1000. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Me podría alguien responder si se entendió? ¿Sí, profe, se Sí, profe, entendió? se entendió. Perfecto. Muchas gracias. Nunca, pero por favor, chiquillos, por favor, nunca se olviden de transformar la unidad, porque pasa que hacen todo bien, hacen todo perfecto, y se olvidan de la unidad y mueren. ¿Ya? Entonces, este numerito de aquí lo vamos a multiplicar por 1000 para que me dé en kilojoule, perdón, la carta minúscula, kilojoule sobre kilogramo. Ese vendría siendo el trabajo. Y uno acá dice, oh, profesor, mire, que estoy emocionado porque, mire, en la prueba yo obtuve información. Hice la tabla. Hice el gráfico, profe, y lo hice a escala, como usted me dijo en clase. Hice el gráfico a escala, hice los triángulos, los cuadrados, todo perfecto. Hice los cálculos, profe, calculé todo. Y no me olvidé de cambiar la unidad de medida. Y uno dice, profe, póngame el 7, me lo merezco. Y yo le digo que sí, po. Pero desgraciadamente está completamente malo esta respuesta. Y ahí es cuando me dice, pero ¿por qué, profe? ¿Cómo es posible? Si lo hice todo tal cual usted lo hizo en clase, en el video, etcétera. Le faltó lo más importante. Acá me están haciendo toda la parte numérica, toda la parte cálculo. Pero a mí me importa sobre todo la parte teórica, lo que ustedes entienden de esta materia. Y por si no lo olvidaron, voy a hacer el eje. Acá teníamos a 240, teníamos del 3,344, aquí, este era el estado inicial, me movía hasta el 20, o sea, hasta aquí. Este proceso, chicos, está yendo hacia la izquierda. Está yendo hacia la izquierda. Por lo tanto, este trabajo tiene que tener un valor negativo. Siempre que el proceso vaya hacia la izquierda, el trabajo es negativo. Y el método de las áreas, el problema que tiene las áreas es que nunca les van a dar negativas, porque son áreas. Por ende, el signo tienen que colocarlo ustedes. Profe, ¿siempre entonces hay que colocarle el negativo a...? No, no siempre. Siempre que el proceso vaya hacia la izquierda. Si yo les hubiera dicho, en vez de entre 3,344 y 20, les hubiera dicho entre 20 y 3,344, en ese orden, yo digo, profe, si es entre 20 y 3,344, ahí fácil, po. El proceso va hacia la derecha. Entonces ahí me olvido del signo, positivo. Pero en este caso, como va hacia la izquierda,
¿De acuerdo? Me queda con signo negativo. Y esa vendría siendo el trabajo para un proceso isotérmico. Es súper fácil, pero tiene muchos pasos. Paso uno, van a tener que ir a tablas. Paso número 2, van a tener que hacer una tabla de valores. Si se dan cuenta, es chiquitita, no es tan grande. Paso número 3, y quizá el paso más engorroso, es hacer el gráfico, que tienen que hacer la escala. Vuelvo a repetir, tienen que hacerlo a escala. Paso número 4, calcular las áreas. ¿Profe, siempre van a ser 2 áreas, tan fácil como lo hizo acá? No, a veces hay 5, a veces hay 6. Ahí vamos a hacer uno de esa cantidad. Y no se olviden del signo y de la conversión de unidades. Eso es el trabajo para un proceso isotérmico. ¿Ya? ¿Aló? Ah, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Sí te escucho? Ah, ya. ¿Se podría dar un caso que tengamos que, no sé, interpolar o obtener un dato a través de las tablas, con lo que ¿Qué, hemos aprendido hasta ahora? qué crees tú? Sí. Que sí, correcto. No siempre va a quedar tan bonito de que te queden los números directamente en tabla. A veces van a tener que hacer algún promedio, alguna interpolación simple o alguna cosita por ahí. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Voy a hacer una pequeña pausa en la grabación para que no quede tan largo el video. Oh, nos salió el mensaje de que... Pero si ahí, ¿Aló? Ahí está grabando. ¿Alguien me quería decir algo? ¿ya? No, no le escucho. Sí, yo, Dígame, profe. dígame. Que, o sea, ahí, eh, presión versus volumen, ¿no? ¿Sí? Entonces la presión tiene que ir en el eje X o en el eje Y. O sea, a eso me refiero al preguntarle por el orden. Ah, la presión siempre va en el eje Y y el volumen siempre va en el eje X. Ah, no importa el orden que te pida en el enunciado, siempre así. Sí, siempre la presión en el I y siempre el volumen en el X. Siempre. ¿Bien? Ok, entonces ahora les voy a enseñar lo último, que es cómo calcular el calor. El calor. A ver, vamos a ver un poco lo que se conoce como la primera ley, oh no, ¿por qué lo puedo escribir? Está. Primera ley de la termodinámica, que dice que el calor que hay en el sistema menos el trabajo tiene que ser igual a la variación de energía interna. Esa es la primera ley de la termodinámica, anótenla súper bien, ¿ya? Si a todo el calor le restamos el trabajo, nos queda toda la energía interna que va a tener nuestro ejercicio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo despejo, hago un despeje muy simple, me queda que el calor es igual al delta U más el trabajo. El trabajo ustedes ya lo saben calcular para cualquier tipo de proceso y el delta U famoso es simplemente la diferencia de la energía interna para un proceso. Es decir, que en la tabla de vapor ustedes van a tener que calcular la energía interna para cada uno de los estados y restarlas. Nada más que eso. Y así de fácil ustedes obtienen el trabajo. Así de fácil. Entonces, yo les tengo acá una tarea para mañana. Tienen que desarrollar este ejercicio, solamente las tablas, nada más que las tablas, porque mañana lo vamos a hacer, pero únicamente el apartado de trabajo y calor. Para que lo vean, acá lo tengo hecho yo. Y vamos a llegar a este grafiquito, que como pueden darse cuenta tiene varias figuras ahí por resolver. Ahí está la tabla de datos, ahí están las áreas, la roja, naranja, verde, azul, morada, etcétera. Entonces, este es un poquito más complicado. No, está mal dicho más complicado, es más largo, ¿no? ¿Ya? Este vamos a hacer mañana. Yo les voy a dejar aquí las respuestas para que puedan comparar. Denme un segundo.
Ahí sí. No sabía nada. Entonces dice, vapor de agua se encuentra inicialmente a 0,1 megapascales y el volumen es de 0,406. El sistema se ve afectado por un proceso isobárico, ahí está el primer proceso, hasta que se evapora completamente. Posteriormente lo sigue un proceso 2,3 isocórico hasta lograr una temperatura de 350. Ahí tenemos un proceso isocórico. Siguiendo finalmente un proceso isotérmico hasta lograr vapor saturado. O sea, tenemos los tres tipos de procesos. Dice, determina el calor, la variación de la energía interna, la variación de la entalpía, que se la pueden obviar, no es necesaria, y el trabajo efectuado por los procesos 1,2, 2,3 y 3,4, y grafique los procesos en un diagrama. Eso quiere decir, chicos, que tienen que llegar más o menos, bueno, tienen que llegar a estas respuestas para mañana, para así poder hacer únicamente el trabajo y el calor. Pueden sacarle un pantallazo, un screenshot, lo que ustedes quieran. Yo voy a dejar hasta aquí el video de hoy día. Gracias por haber venido a clases.